Les prometo, seré breve. Es que a veces me esfuerzo y a veces digo, como que los veo todavía que no me agarran la onda, entonces digo, no, 15 minutos más. No se crean. Gracias, Juni, por balconearme. Hoy quiero hablar acerca de los hábitos de Jesús. Creo que cuando admiramos a alguien y queremos ser como alguien, es complejo el apreciar todos los componentes de una personalidad, de lo que hace a una persona ser esa persona que es admirable. Y quizás empezando por algunas partes se hace más comprensible, más asimilable, y también nos pone en perspectiva el trabajo que hay, la belleza que hay, tantas cosas que hacen que luego estas personas que admiramos lleguen a ser lo que son. ¿Me explico? Y sin duda, cuando hablamos de la persona más admirable, del nombre del cual no hay otro sobre la tierra, creo que podemos aprender bastantes cosas. Y a manera de ir una especie de verso a verso, el libro de Marcos es bastante ilustrativo acerca de cómo Jesús trabajaba. Cada uno de los 4 evangelios nos da una perspectiva diferente acerca del mismo Jesús. Y el evangelio de Marcos, a diferencia de los otros 3, es un poco más corto, pero el libro de Marcos, el evangelio de Marcos, enfatiza mucho el trabajo, el servicio y la autoridad de Jesús cuando estuvo sobre la tierra. Y es como una historia muy breve donde podemos ver al escritor muy centrado en las actividades de Jesús, en muchos milagros, en mucha enseñanza, en mucho trabajo. Se omiten las genealogías de Mateo y Lucas. Se hace un poco más énfasis en varios milagros importantes de Jesús y la enseñanza de Jesús hacia sus discípulos. Entonces me parece que es un buen lugar para comenzar si queremos conocer acerca de los hábitos de Jesús. Acompáñame a orar. Señor Jesús, gracias por este día, por un nuevo domingo. Dios, si hoy no vengo con hambre, me presento delante de ti, Dios, reconociendo a veces que estoy tan lleno de muchas otras cosas que me es complicado, a veces muy difícil sentarme delante de tu palabra con hambre, con deseo, pero aquí estoy, Dios, y necesito una intervención. Espíritu Santo, pon hambre verdadera en nuestros corazones, pon un deseo de llevar a la práctica lo que hablemos hoy. No queremos quedarnos con la teoría ni con las risas o cualquier otro elemento del mensaje, sino con la persona de Cristo incomodando nuestra propia carnalidad. En el nombre de Jesús. Amén. Hablando de los hábitos de Jesús, Marcos 1:9 al 13. Empieza el Evangelio de Marcos directo a la acción. Tan pronto como el versículo 9 ya estamos con Jesús siendo bautizado. Dice: sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Versículo 12. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. La vida de Jesús fue un rotundo sí a la voluntad de Dios. Encontramos a Jesús haciendo lo que está haciendo porque fue obediente. Encontramos a Jesús yendo a bautizarse por un acto de obediencia. De hecho, desde mucho antes encontramos a Jesús viniendo a la tierra, haciéndose como hombre, por un solo acto de obediencia. Todo el ministerio de Jesús se resume en un gran sí a la voluntad de Dios. Sí a hacerme hombre, sí a sujetarme, sí a cumplir la escritura,
sí a tomar la cruz, sí a lo que sea que el Padre haya diseñado desde los cielos para mi propósito en la tierra. Y eso es todo lo que Jesús hace cuando está en la tierra, decirle que sí al Padre. Y tan pronto está empezando el Evangelio de Marcos, vemos a Jesús activo en la voluntad de Dios y siendo obediente a lo que Dios le había mandado. ¿Necesitaría Jesús el bautizo como una señal de aprobación? Quizás no olvidemos que Jesús era 100% hombre o 100% Dios. ¿Necesitaba Jesús el bautizo como una iniciación, como una especie de capacitación para su ministerio? No, pero el ejemplo que viene de ello es lo que para nosotros es relevante, porque nosotros entonces sí somos obedientes y nosotros nos hacemos sus discípulos y declaramos nuestra fe por medio del bautizo. Y si Él lo hizo, ¿cómo nosotros habremos de negarnos a hacerlo? Si bien es cierto, el bautizo no es para nosotros una cuestión de salvación o perdición, de vida o muerte, sí es para nosotros una manera muy simbólica y muy profunda de decir, estoy haciendo lo que hizo mi maestro. Entonces, el ministerio de Jesús empieza con un acto de obediencia, y todos los actos de obediencia de Cristo se traducen en la salvación de la humanidad, en que ahorita podamos estar sentados aquí todos bañaditos, todos tranquilos, todos bien. Todo comienza con un acto de obediencia, y no solamente con un acto aislado, sino con el hábito. Y vemos que el hábito de obedecer genera estos bellos contrastes, y digo bellos con cierta ironía, porque así como vemos el cielo abierto por un acto de obediencia, también vemos que por un acto de obediencia Jesús es llevado al desierto a ser tentado. Y sabes, esa es la obediencia para nosotros. No tenemos una certeza de que nuestros actos de obediencia inmediatamente vayan a empezar a pagar dividendos para tu vida, de que un acto de obediencia inmediatamente se traduzca en el cielo abierto. A veces un acto de obediencia también implica ir al desierto, ser tentado por el diablo. Sin embargo, cual sea el resultado, no importa, el Padre está complacido. Sea que estés en el desierto, espero que si estás en el desierto, lo estés por un acto de obediencia y no por un acto de dureza hacia la palabra de Dios, porque también esos actos llevan al desierto. Pero si estás haciendo lo que Dios te ha mandado hacer y de pronto eso te lleva al desierto, ten la certeza y la paz en tu corazón que el Padre está complacido. Y que si hoy ves el cielo abierto sobre su vida, sobre tu vida, ten por cierto que el Padre está complacido. Siempre va a traer complacencia al Padre que sus hijos le obedezcan. Hoy en día, más que cualquier cosa, Dios necesita hijos obedientes. Millones de personas vienen a Cristo, millones de personas aparentemente han nacido de nuevo, pero creo que cada vez existe una notoriedad entre cuáles o cuántas pocas personas reflejan ese nuevo nacimiento a través de una vida obediente a la voluntad del Padre. Es muy claro que hay muchos cristianos en el mundo, pero es muy claro también que a veces la religión cristiana vista desde ese punto de vista ofrece ciertas experiencias que como producto de mercado la hacen atractiva. Ofrece ciertas bondades que de pronto la religión se vuelve algo pues que llama la atención, que dan ganas de estar ahí. El punto es que cuando se acaba la novedad, que cuando se acaba lo bonito, lo que nutre la experiencia, pues comenzamos a desecharlo, porque ya a lo mejor no sirve o ya agotó, ¿no? La religión no tiene, quiero decir, la obediencia no tiene una obsolescencia programada, ni la palabra de Dios tiene una obsolescencia programada. Y si bien es cierto, todo lo que traemos, estos aparatos y todo están diseñados para echarse a perder, para que te compres el nuevo, la palabra de Dios sigue vigente. La voluntad de Dios sigue siendo clara.
Por lo tanto, nuestra obediencia tiene que tener la misma naturaleza de la obediencia perfecta de Cristo Jesús. La obediencia perfecta de Cristo Jesús le trajo grandes beneficios, pero también lo llevó a la cruz. Una obediencia perfecta de parte de sus hijos, a veces, o creo yo, la mayoría de las veces, nos lleva a crucificar deseos. Nos lleva a crucificar planes, a crucificar hasta relaciones, cosas que están desviándonos constantemente de la voluntad de Dios. Si deseamos obedecer a Dios, entonces estamos decidiendo caminar el sendero de la cruz. Ese sendero donde hay un cielo abierto y un Padre complacido, pero a veces hay desiertos sobre nuestras vidas. Tú dices, obedecer es complicado. Yo te digo, bíblicamente obedecer es una decisión. Isaías 1:19 nos hace la invitación. Esto es en la versión NBLA, porque en la RBR dice otra palabra, pero en la NBLA dice, si quieren y obedecen. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Jesús invita a su pueblo. Me encanta cómo dice unos versículos atrás, vengan y razonemos. Dios invitándote a tener un diálogo y una conversación con Él. Vengan y razonemos. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si tú quieres, Juanito, María, si tú quieres y obedeces, comerás del bien de la tierra. Hay una promesa para la obediencia a la voluntad de Dios y desde luego que hay un beneficio. Comer del bien de la tierra es una promesa también para vivir una recompensa a esa obediencia en este mundo. A veces el rehusarnos a obedecer la voluntad de Dios está inmersa en nuestra naturaleza. A veces somos niños y somos muy obedientes. Luego somos adultos y se nos olvida que éramos bien obedientes, porque ahora estamos del lado del que manda, del lado del que hace las reglas, del lado del que da las órdenes, y se nos olvida que seguimos estando sujetos a autoridad. Se nos olvida que desde el principio de la creación de todo este rollo, el pecado más grande fue la resistencia a la voluntad de Dios. Y eso sigue inmerso en cada uno de nuestros corazones. Nos rehusamos a hacer la voluntad de Dios por default. Sin embargo, te tengo buenas noticias. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y este versículo, que normalmente es utilizado para darnos la noción de que somos cristianos superdotados, que decretamos cosas y estas de pronto surgen a la vida, que declaramos y luego mágicamente por nuestra palabra algo sucede en el mundo material. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Significa realmente que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, sí, pero aquellas cosas que Dios nos mandó a hacer, aquellas cosas que a veces exceden nuestra capacidad, aquellas cosas que de pronto decimos, Dios, tú me estás mandando a hacer algo, pero yo no puedo, o yo me quedo corto, yo estoy limitado. Bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una fortaleza prestada que desciende directamente de lo alto y que me ayuda a llevar a cabo la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, sí se puede ser obediente. Esa resistencia no es para siempre y esa resistencia no tiene el potencial directo de ser un obstáculo entre lo que Dios te mandó a hacer y lo que tú puedes hacer para darle gloria a Dios. Hábito número 2, el hábito de construir relaciones. Jesús sigue, parece que contrarreloj, así lo pone Marcos. Y ahora en el versículo 16, después de que llega del desierto, ahora nos está pintando Marcos a Jesús caminando junto al mar de Galilea y escogiendo discípulos. Inmediatamente viene a hacer relaciones. Y Jesús escoge este método y este método sigue siendo todo para la iglesia. Dice el comentarista William Barclay, más personas han llegado a ser parte de la iglesia por la amabilidad del verdadero amor cristiano
que por los mejores argumentos teológicos del mundo. Y todos los predicadores estaríamos muy felices con que la gente amara la doctrina y la teología, y quizás eso sería más sencillo, pero la realidad es que Dios siempre nos lleva a un estándar más alto. Y es más demandante para nosotros el ser dignos constructores de relaciones, personas que verdaderamente pueden exteriorizar ese amor, que simplemente venir y estar informados, actualizados, o tener un despliegue importante de conocimiento. Dios nos lleva y nos invita constantemente a ser buenos constructores de relaciones. Y más allá de buenos, eficientes. Tú me puedes enseñar toda tu cartilla cristiana, todo tu currículum que incluye múltiples horas de oración, múltiples horas de lectura, de intercesión, etcétera, de servicio. Pero si en esa cartilla no hay una eficiente creación y construcción de relaciones, si veo que tenías N número de amigos y que conforme pasa el tiempo, ese número de amigos se reduce, entonces algo anda mal. Si constantemente me veo o soy más propenso a ser ofendido por alguien que a ser amigo de alguien, entonces algo anda mal. Si constantemente me estoy decepcionando de las personas porque son personas, entonces algo anda mal. De pronto veo un creciente, y no que esté mal, pero es sospechoso, un creciente aumento en el amor a los perros. No pasa nada. Todo está bien ahí. Algún día mis hijos me van a pedir un perro. Pero el punto es que ese aumento en el amor a los perros es directamente proporcional a un rechazo a las relaciones con las personas. Y sí, yo amo mucho a mi perro, pero todos los vecinos son unos no sé qué. Y sí, mis perritos, y les pongo comida en la calle y todos me mueven, pero no puedo resolver eficientemente un conflicto con mi hermano. Tuve una discusión con mi hermano, con mi amigo, con el jefe y no lo puedo resolver eficientemente, pero amo a mi perro. Y es que Einstein dijo, entre más conozco a las personas, más amo a mi perro. Y como una de las mentes más brillantes del mundo lo dijo, pues entonces tiene que tener sentido. Pero el hombre más brillante y más hermoso del mundo nos enseñó a construir relaciones. Relaciones que incluían al traidor, que incluían al otro traidor, que no lo traiciona en efecto, pero lo traiciona en palabras, Pedro, que incluían a los hermanos que todavía no se moría Jesús y ya estaban peleándose por el hueso, y esos eran los amigos. Y esos eran los discípulos, que incluían a los hermanos, que el evangelio de Juan nos dice que los hermanos de Jesús como que lo juzgaban a loquito, como que no le creían. Sí, eres el Mesías, qué chido, wow. Pero no le creían. Y esas eran las personas del círculo cercano de Jesús. Sí había fariseos y había gente que lo cuestionaba y le decía, pero el círculo cercano de Jesús no se ponía mucho las pilas. Y Jesús los amó a todos por igual. Y Jesús extendió misericordia para todos por igual. A pesar de eso, Jesús decidió librarse de los prejuicios. ¿Sí? Había gente vulgar en sus amigos, como los pescadores que eligió como discípulos. Había gente tranza como los publicanos, peor que el SAT. O bueno, ahí se dan. Eran gente que de verdad hacía abuso de sus facultades para cobrar impuestos. Por eso los publicanos eran despreciables. Y había gente también farisea, ¿sí? Había gente de todos en los amigos. Jesús les daba la oportunidad. Pero Jesús era sabio en cómo construir esas relaciones y a quién dedicaba la mayor parte de su tiempo. Yo no te digo que vayas por ahí ofreciéndole semillas de amistad a todos, aunque es bueno ser amigable. Yo te digo que ya tienes seguramente un círculo de relaciones. Examina ese círculo de relaciones, cómo andamos con todos, ¿sí? ¿Cómo andamos con las personas más inmediatas? Con tu familia, ¿le hablas a tu papá? ¿No le hablas? Con tus hermanos. Y luego vamos aumentando el círculo. Y cada una de esas personas será la evidencia de qué tanto el amor de Dios reside en nosotros. Ese es el testimonio para mí más notorio.
Cuando yo veo una persona que realmente Dios está impulsando, que está creciendo en la fe, en el amor de Dios, necesariamente esa persona es una persona que es eficiente en construir relaciones, en ser alguien amigable, porque eso es ser como Jesús. Jesús era amigable, tenía sentido del humor, tomaba la iniciativa, sabía escuchar, motivaba y era alguien generoso. Todas ellas cualidades de alguien que es una persona que sabe construir relaciones. Y cuando les digo que tenía sentido del humor, es literal. Dice Juan 17:13, mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de alegría. No voy a llegar al extremo de caricaturizar este versículo y decir que Jesús andaba contando chistes, pero sí puedo decir que dentro de su personalidad estaba la iniciativa de fomentar el gozo en las personas. No solamente a través de la esperanza futura de su obra redentora, sino a través de lo hermoso que es habitar los hermanos juntos en armonía. Y qué bonita credencial para la iglesia el que podamos abrazar el hábito de construir relaciones. Te doy un tip. Empecemos por nuestra casa. El hábito de trabajar. Ya andaba yo leyendo otra cosa. El hábito de trabajar. Marcos 1:16 al 19. Me voy a pasar hasta el 21. Dice, entraron en Capernaum. Capernaum era la base del ministerio de Jesús. Y enseguida, en el día de reposo, nota ahí, en el día de reposo, Jesús entró a la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se puede trabajar para la gloria de Dios, ¿sí? Ya no hay una distinción entre el trabajo sacro, que se hace directamente para Dios, y el trabajo laico. Una de las varias ideas de la Reforma Protestante era el terminar con esa distinción. No hay trabajos santos, trabajos que Dios toma en cuenta como que son hechos directamente para Él, y hay trabajos seculares. Todo el trabajo que se hace es un trabajo que Dios admira. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Nuestro trabajo concreto le importa a Dios ahora y eternamente. Es un trabajo que es dado por Dios. Todo lo que tú puedes hacer, las habilidades que Dios puso en ti, Dios las puso para que trabajaras. Cuando Dios pone al hombre, Génesis 2:15, en el huerto del Edén, Dios termina su obra de 7 días para la creación, pero al mismo tiempo dice Dios que pone al hombre en el huerto para que lo cultive. O sea, esa noción de que en la eternidad vamos a estar tocando el arpa arriba de una nube no es muy acertada. Isaías 65 nos da una profecía de que en el cielo vamos a estar trabajando. Así que si tu hermanito ahí junto a ti no tiene mucho el hábito de trabajar, dale un amable codazo en el amor de Dios y dile, vas a trabajar hasta el día que estés en el cielo. A Dios no le gusta la gente ociosa, porque el ocio produce muchas cosas negativas. Además, Dios puso en ti dones, habilidades y talentos para realizar habilidades específicas. A mí me encantan los dones de Romanos 12:6 al 8. Conocemos los dones espirituales de Primera de Corintios. Tengo un lapsus, 10, 12. Bueno, ahí ahorita alguien me ayudará. Conocemos esos dones espirituales, pero ¿qué tal de los otros dones de la vida diaria? El que administra, el que preside, el que lidera, el que sirve, el que motiva, porque son dones que Dios de alguna manera determinó que estuvieran en su palabra y que sirven para la iglesia, pero que no solamente se pueden ver desarrollados en la iglesia, sino que en la vida diaria somos testigos de esos mismos dones.
Y Dios te dio esas habilidades para algo, para que en tu trabajo, en tu negocio, sea que hagas burritos o sea que cierres transacciones millonarias, le estás dando gloria a Dios con el ejercicio eficiente de esos dones. Porque tu trabajo es parte del propósito de Dios. Porque un hijo de Dios que trabaja sin sonar idealista, está haciendo del mundo un poco mejor cuando hace ese mismo trabajo para Dios. Y no es lo mismo llegar con el contador que hace el trabajo porque eso fue lo que estudió, porque no había más, a llegar con el contador que tiene este pequeño factor distintivo que quiere darle la gloria a Dios con todo. Y que te va a decir, hoy no pagas impuestos. Mira todo este ISR a favor, no es cierto. A veces la vida no es así. Mira todo lo que tienes a favor, no. Pero cuando detectamos esas personas que tienen esta motivación externa, ¿cómo te deja un buen sabor de boca? ¿Cómo te deja realmente feliz? Calidad, carácter y ética son fundamentales para nuestro trabajo. Me encantaría llegar al cielo y escuchar el bien hecho, buen siervo y fiel, no solamente por las horas que prediqué, sino también por las horas que le dediqué a ciertos asuntos, por la forma en cómo manejé a ciertos clientes, por la forma en cómo traté de dar lo mejor para que mi trabajo fuera excelente y fuera al mismo tiempo un testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida. Porque Dios no puede estar haciendo cosas excelentes en mi vida y luego yo estar dando sobras. O yo no puedo aspirar a que haya un crecimiento en mi vida cuando no estoy aspirando a que haya un crecimiento también en mi desempeño personal. Es todo integral, es todo junto o nada. Y si tu vida está creciendo, tu trabajo es un testimonio de eso. Tu trabajo sigue dando gloria a Dios, se haga o no se haga dentro de la iglesia o a la vista de la iglesia. Por eso nuestro trabajo debe estar enfocado en el servicio a los demás. Dice Mateo 7:12 que hagamos con los demás en todo como quisiéramos que ellos hicieran con nosotros. Y todo incluye tu chamba, ¿sí? Todo incluye que si eres la recepcionista o la persona que atiende en cierto negocio, tenga siempre esta sonrisa genuina que nace del fondo y que recibe a todas las personas. Y que de pronto te da gusto tratar con personas así. Te da gusto llegar a un universo de negatividad como de pronto es el seguro social y encontrarte un rostro que brilla, que está contento de atenderte, que te dice pásale. El otro día Karina vino conmovida, casi tocada por el espíritu, porque el IMSS que nos tocó acá por la Tecnológico dice que todo bien, que ni parece el IMSS. Y es que estamos tan acostumbrados a que nos maltraten que de pronto es como, qué bonito. Y sí, había 2, 3 hijos de Dios por ahí en esa clínica, qué bueno. Y ojalá sigan resaltando más los hijos de Dios en donde quiera que Dios los ha dispersado, para que de esa forma se siga testificando del amor que hay en nosotros. Ahora Jesús era muy trabajador. Vamos a cerrar toda esta serie de versículos hasta el versículo 34 con un Jesús que estuvo en el día de reposo desde la mañana hasta la tarde. Estuvo de sol a sol. El día empezaba cuando salía el sol. Esas eran las horas no contaban el tiempo exactamente igual que nosotros, sino era de sol a sol. Entonces podemos decir que Jesús estuvo todo un día trabajando arduamente. Y yo sé que hay muchos trabajólicos aquí que dicen amén, hay que darle y mañana se van a levantar bien motivados. Pero algo que nos enseña la vida de Jesús con sus hábitos es que Jesús encontraba la manera de trabajar, descansar y adorar a Dios en su propia vida. Que este es el verdadero secreto de gozar el trabajo. Porque yo sé que en muchos de nosotros está el deseo de trabajar, está el deseo de agradar a Dios, pero de pronto nos vemos topados con la posibilidad de balancear todo al mismo tiempo. Y ahí es donde las tragedias suceden. Porque sí podemos darle mucha importancia al trabajo, hacerlo bien, pero luego otras áreas de nuestra vida empiezan a
menguar, porque el trabajo ha sido sobreestimado. Y Jesús nos enseña con sus hábitos cómo había un equilibrio perfecto y un balance. ¿Y cuál era el secreto de este balance? La oración. Versículo 35, después de estar todo un día Jesús trabajando arduamente, y va a ser un patrón que vamos a ver a todo lo largo del Evangelio de Marcos, un Jesús trabajador, 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 pero al mismo tiempo lo vas a encontrar en el día de reposo diciéndoles a los escribas: hey, ¿por qué están ayunando? Si el novio está aquí, ahorita estamos de fiesta. Pero un día el novio, o sea, él se refería a él mismo como el novio, será quitado y entonces será tiempo de ayunar. Jesús sabía balancear todo. El secreto de eso está en el versículo 1, capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana cuando todavía estaba oscuro. Podemos decir que Jesús se levanta antes de sus actividades. Si él trabajaba de sol a sol, él se anticipa a sus actividades y se fue a un lugar solitario y ahí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús, lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. Jesús estaba muy de mañana preparándose para orar. Cuando animamos o hablamos de orar en la mañana, no es porque sea un rollo que te hace ver más espiritual. ¿Me explico? Estuve desde las 4 de la mañana orando, ok, pero no es un rollo que te haga ver más espiritual, es un rollo estratégico. Es conveniente orar en la mañana. Es conveniente para ti el tener este tiempo en solitario antes de que empiecen los ajetreos, antes de que empiecen, seamos realistas, a veces las malas noticias, antes de que empiecen las broncas y todo lo que sucede en el transcurso de la semana. Si tú ya predispusiste tu corazón a estar en paz con Dios, creo que Dios te da gracia sobrenatural para aguantar lo que sea que el día te quiera lanzar así en la cara como bolas de papel, como un niño que te está molestando hasta que te fastidia. No, Dios está ahí para tocar tu corazón, para predisponer tu alma, tu mente, y que pase lo que pase, tú puedas respirar y decir: ok, ya estuve con Dios en la mañana. Creo que un efecto tuvo que tener, pero no solo en la mañana. Jesús oraba a veces toda la noche. ¿Alguien tiene insomnio? Ay, no, válgame, pásenme la receta. Nadie tiene insomnio. Bueno, el día que tengan insomnio, si no pueden dormir, entonces quizás pueden orar. Si algo no te deja dormir, entonces esquiva ese algo orando. A veces Jesús oraba toda la noche, simple y sencillamente porque no podía dormir. Yo creo que el peso de ir a la cruz fue un motivo suficiente para quitarle el sueño. Y Jesús no le dio paso al temor. Jesús no le dio paso al enemigo, a la ansiedad, y Jesús se fue a orar toda la noche. Era un día importante para su vida. Y que digo importante, era un día crucial para toda la humanidad. Y antes de ese momento difícil, Jesús se pasa orando toda la noche. Entonces, si no puedes dormir, quizás puedas orar. ¿Con qué frecuencia oraba Jesús? Jesús nunca dejó de orar. Lucas 18:1 dice: les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús oraba constantemente. ¿Cómo oraba Jesús? A veces oraba mirando hacia arriba. Juan 17:1. Jesús habló estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Jesús oraba arrodillado. Lucas 22:41. Y se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba. Postrado, pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39.
Y así podemos encontrar a Jesús orando antes de tomar grandes decisiones. Lucas 6:12. Después de una gran victoria, Mateo 14:23. Para vencer la tentación, Lucas 22:39 al 41. Para glorificar al Padre, Juan 17:1. Orando con un motivo correcto, orando para tener intimidad con Dios, orando para no dejar algo inconcluso, orando hasta cuando estaba en la cruz. Y en la hora más desgarradora de su vida, aún encontramos a Jesús teniendo un intercambio con el Padre, diciéndole: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero en este intercambio no nos quedamos únicamente con esta tristeza que estaba sobrecogiendo el alma de Jesús, porque de pronto algo empieza a suceder dentro de él. Y de ¿por qué me has abandonado? Pasamos a perdónalos porque no saben lo que hacen. Su oración había preparado aún su corazón para soportar la angustia de la ausencia del Padre, la angustia de la peor traición y del peor mal del que fue víctima, y ver la hermosura del trabajo terminado, diciendo: consumado es. La oración preparó el corazón de Jesús desde esa noche y durante la hora más oscura de su vida. ¿Cuáles son tus objeciones para orar? No sé orar. Bueno, vente el miércoles. Escuchando aprendes, es verdad. Yo aprendí a orar escuchando a otros. A veces nada más decía: sí Señor, sí Señor, sí Señor. Pero estaba escuchando a otros. Y aprendes. ¿Cómo vas a aprender a orar? Leyendo tu Biblia. Y vas a encontrar uno que otro fragmento que dices: esto es para que lo ore. Esto es una verdad que debo de estar repitiendo sobre mi vida. Y Jesús oraba solo y oraba por otros, pero Jesús también oraba con otros. Y en varias ocasiones encontramos a Jesús diciéndole a sus discípulos: vamos a orar juntos. Guiño, vente el miércoles, oremos juntos. Qué bueno que oras solo, te felicito. Ahora vamos a orar juntos. A lo mejor lo que has estado orando ahora va a ser algo digno de escuchar para alguien que está en necesidad, o que no sabe orar, o que está desesperado y no puede orar. Oremos juntos, porque ese es el hábito sobre el cual todos los otros hábitos se construyen. Y este mensaje podemos, fíjense, me sobraron, podemos hacer segunda, tercera parte. Está muy padre. Y todos esos hábitos de Jesús fueron sostenidos por la oración, porque no hay obediencia si no hay una predisposición de nuestro corazón al corazón del Padre a través de la oración. No hay un trabajo excelente que está alcanzando a otros si no encomendaste a Dios esas actividades. No quiero decirte que te va a ir mal porque no oraste. Quiero decir que te puede ir mejor cuando oras. Quiero decir que Dios te puede dar entendimiento y sabiduría cuando oras antes de tus actividades. No hay una construcción eficiente de nuestras relaciones si no estamos orando constantemente a través de ellas. ¿Sabes cómo amar a alguien? Ora por él. Tú dices: es que no puedo amar a ese sujeto, a esa sujeta. Empieza a orar por él. Empieza a bendecirlo. Empieza a decirle a Dios: déjame ver con misericordia a este patán. Perdón. Déjame verlo, verla con misericordia. E inmediatamente, quizás con la perseverancia, Dios te va a permitir amar a las personas. La oración es el hábito más hermoso que podamos cultivar como cristianos.
Y es un hábito que a veces comienza como una disciplina. Y tú sabes que la disciplina a veces no gusta. La disciplina, cuando dices es que me voy a disciplinar a hacer esto, es porque estás dando de antemano que va a ser complicado al principio, que es incómodo, que es desafiante. Pero cuando alcanzas el hábito, estás en otro nivel. Te felicito. Si dices esto ya es un hábito, te felicito verdaderamente. Y que Dios le permita a su iglesia alcanzar el hábito de la oración, porque redondea todos los demás hábitos. Y porque realmente, aunque son cosas que hemos visto que nosotros podemos imitar de Jesús, son cosas que al mismo tiempo Jesús sigue haciendo por su iglesia. Esto es lo más hermoso. Jesús no deja de orar por su iglesia. Y decía Juan el evangelista: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Jesús está activo a nuestro favor. Y Jesús quizás ya no esté trabajando, porque una vez que su obra es completa, Él se sienta a la diestra del Padre. Y se sienta es stop. Pero Él delega a alguien que sigue trabajando, y su Espíritu Santo sigue trabajando sobre nosotros. Y su amor y su testimonio, la obra que podemos ver en los evangelios, nos sigue obligando a construir relaciones. Nos sigue obligando de una manera inspiradora, quiero decirlo, a ser obedientes, a ser diligentes, a ser excelentes. En cierta forma, los hábitos tienen esta bidireccionalidad, donde Jesús los inspiró al mismo tiempo que los sigue haciendo, y tú y yo los imitamos porque los seguimos viendo palpables en nuestra vida, porque siguen siendo los hábitos mismos que nos sostienen y que nos permiten estar aquí parados el día de hoy. No se trata de formar hábitos para ser un campeón. No se trata de formar hábitos para tener riquezas y éxito. Se trata de formar hábitos que nos permitan entender con mayor claridad el propósito eterno al cual Dios nos llamó. Con mayor claridad nos van a permitir entender cuál era la hermosura y la profundidad de la persona de Cristo. Y con mayor claridad nos permitan esperar el día que Él regrese. Señor, te damos gracias por este día, por lo que nos hayas enseñado el día de hoy. Y quiero pedirte, Dios, que realmente nos incomodes. Dile: Dios, verdaderamente incomódame a no permanecer pasivo. Llévame a ser proactivo, Dios. Llévame a planear, a ser estratégico, a hacer una lista de cosas que sé que has demandado de mí y en las cuales no he sido obediente. Llévame a hacer una lista de relaciones que tengo que reparar, porque eso te va a dar gloria a ti. Llévame a hacer una lista de virtudes que tengo que incorporar a mi ética de trabajo, porque eso te da la gloria a ti. Llévame a darle prioridad a la oración, porque eso te da gloria a ti. Porque eso me acerca a ti, porque eso me va a enseñar, me va a hacer entender, me va a obligar a dejar la pasividad, el cristianismo de consumo y de la novedad y de la experiencia, para vivir el verdadero cristianismo, que es relacional, que es proactivo, que es fructífero, que es deseable. No dejes de incomodarnos, Espíritu Santo, a cultivar estos y muchos otros hábitos más en nuestra vida. Padre Santo, te pedimos perdón por esta resistencia que a veces se da dentro de nosotros para obedecer.
esta resistencia carnal que no vencemos para dejar de orar. Todas las veces que no luchamos contra nuestros deseos, aún sabiendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, nos vencemos muy fácilmente por cómodos. Dios, permítenos vencer el mal con el bien. Permítenos, Padre Santo, vencer todo aquello que se levante como un muro entre nosotros y tú. Señor Jesús, permítenos vencer todo aquello que se oponga entre un despertar activo en la fe Señor Jesús, danos la gracia para ser imitadores de ti sobre todas las cosas. Amén.